¿Qué tal, amigos de Los Nonos? En esta oportunidad tenemos la satisfacción de tener con nosotros al abogado Wilfredo Ardito, docente universitario, experto en derechos humanos y discriminación, quien va a tocar un tema sumamente vigente, importante y trascendente para la población en general y en particular para la población adulta mayor del país. El orden de vacunación para la población adulta mayor. ¿Cómo así la población adulta mayor es parte de la fase 2 de la vacunación y la primera prioridad es para salud, seguridad, etc.? Al respecto, queremos escuchar entonces lo que nos dice Wilfredo Ardito, abogado experto en derechos humanos. Bueno, un saludo para Oscar y para todos los que están siguiendo este programa en Los Nonos. Efectivamente, es una gran preocupación constatar que el Perú es el único país en América Latina y en general en el mundo que ha diseñado un plan de vacunación donde los adultos mayores pasan a la segunda prioridad. Entonces, si uno compara lo que se dispuso en Argentina, en Chile, en México, en Brasil o en los países europeos o en Estados Unidos, puede ver que los adultos mayores son los primeros en vacunarse junto con el personal de salud. Y aún en países que han llegado pocas vacunas como en Ecuador, se vacunó a los que se encontraban en los centros geriátricos, ¿no? Y en países como Chile, primero se vacunó a los mayores de 90, luego a los mayores de 85, luego a los mayores de 80, y actualmente ya se ha vacunado a toda la población mayor de 65 años. Lo mismo se hizo en Israel. Entonces, es sorprendente o llama mucho la atención que el Perú sea el único país donde se incorpora como prioridad a otros sectores: policías, serenos, vigilantes o miembros de mesa, personal de limpieza, todas actividades muy importantes, todas actividades muy valiosas, todas actividades estratégicas, pero quienes llevan a cabo estas importantes tareas no se encuentran en peligro de morir como los adultos mayores, ¿no? Que son las principales víctimas de la pandemia. Por lo tanto, nosotros hemos hecho llegar un pedido al Ministerio de Salud y hemos circulado una carta con muchas adiciones donde expresamos nuestra preocupación, y lo que pedimos es que el Ministerio de Salud rectifique el plan de vacunación y los adultos mayores sean ubicados como prioridad, como sucede en el resto de planes de vacunación del mundo. Interesante, Wilfredo, lo que nos señalas, y entendemos de que no estás solo en esta lucha, en esta búsqueda de sensibilización a las autoridades del sector salud para que haga un ajuste en la programación que están haciendo. En ese sentido, cabe señalar que la Defensoría del Pueblo está haciendo un requerimiento en el mismo tipo y hace una serie de señalamientos técnicos, si se quiere, en el sentido de que no están claros los criterios que están determinando, digamos, las prioridades. En ese sentido, ¿tienes algún comentario que nos puedas hacer? Sí, es que el criterio parece ser la importancia de la labor, o el segundo criterio parece ser como un premio al tema de la seguridad, ¿no? Y ya sabemos que el enfoque que se tuvo para enfrentar la pandemia en el Perú enfocaba mucho el tema de la seguridad, con militares en las calles, bloqueos, le pedían uno el DNI, y son todas actividades que no tienen ninguna relación con la pandemia. Nadie va a contagiarse por tener o tener su DNI, pero las personas lo detenían por esto. Entonces, ese enfoque que prioriza la seguridad ha considerado como que en la primera línea no solamente estarían los médicos y enfermeras, sino estarían también los militares y policías, ¿no? Y eso es lo que, esa prioridad es la que la Defensoría dice, pero esto no lo entendemos, y realmente no se entiende desde el punto de vista epidemiológico que se vacune a las personas que no están enfrentando este problema en la misma gravedad, ¿no? El despropósito es que cada día mueren entre 150 y 180 adultos mayores por no tener la vacuna, y el gobierno sigue pensando en vacunar a otros y no a las personas que son vulnerables. Correcto, interesante lo que señalas, más aún cuando una recomendación desde el inicio de la Organización Mundial de la Salud precisaba que la población vulnerable era, como muy bien estás mencionando, la población adulta mayor, y como hemos mencionado en otros programas aquí, adicionalmente también estaba considerada la población con enfermedades crónicas o no transmisibles, como la obesidad, la hipertensión y la diabetes.
que nuestro país, según cifras del Ministerio de Salud, a un reporte del 2005, señala de que más del 50% de la población de 15 o más años tiene alguna enfermedad crónica no transmisible. Este sería un criterio importante a considerar dentro de la argumentación que tú estás señalando, Wilfredo, en el sentido de que el año pasado, para el mes de agosto, reportes del Ministerio de Salud precisamente nos indicaban que el 85% de los fallecidos eran obesos. No sea de que estemos centrando con justa razón nuestra atención exclusivamente en la población adulta mayor como grupo etario y estemos dejando otro segmento importante y significativo de nuestra población con enfermedades crónicas no transmisibles que también pudieran ser afectados por este virus. Al respecto, ¿qué nos pudiera señalar? Bueno, lo que tú dices es totalmente cierto. O sea, hay una serie de enfermedades que son crónicas, que pueden tener algunas personas y que además están más presentes en los adultos mayores. Allí están más presentes los problemas del corazón, la diabetes, y son situaciones que luego complican su situación en un caso de contraer el virus, ¿no? Entonces, si es que se detiene los contagios en los adultos mayores, no solamente es un beneficio para ellos, es un beneficio para toda la población. Actualmente ellos son los que colapsan los hospitales, son los que colapsan las camas UCI, son los que necesitan oxígeno. Todo lo que nosotros vemos de desesperación en la población en las últimas semanas, básicamente es un 70% de adultos mayores. Entonces, si esta población es, digamos, atendida, entonces baja la demanda para ellos y luego hay mayor disponibilidad para los demás. Entonces, inclusive por un punto de vista económico o punto de vista para beneficiar a los que no son adultos mayores o a la población que ha señalado, población que puede tener 40 años y problemas de obesidad, les conviene a ellos mismos también que haya mayor disponibilidad hospitalaria y para eso se debe reducir la cantidad de adultos mayores que se enferman. Wilfredo, como muy bien nos ha señalado y también refiere el reporte de la Defensoría del Pueblo, no hay argumentación precisa ni para hacer las categorías de edades ni para hacer las precisiones. Eso nos hace ir en el campo de las suposiciones que tal vez sea el criterio que se utiliza, por ejemplo, en los aviones o al hacer el salvataje, ¿no? En el caso de ahogados, en fin, que lo primero que se tiene que hacer es proteger al que tiene que proteger. Esto es, cuando estás en un avión y se va a iniciar el vuelo, cae hostes o el personal nos explica que cae la mascarilla y lo primero que uno tiene que hacer es ponérsela a uno mismo para luego poder ayudar a un tercero, aunque no está precisado en la norma, en las directivas que han señalado ni en los comunicados. Lo único que podríamos hacer es suponer que tal vez ese sea el criterio. Sí, pero ese es un argumento que algunos han repetido, pero es bastante demagógico. El 90% de los soldados no está atendiendo a personas con COVID, ¿no? El 90% de policías están haciendo otras labores distintas, ¿no? Entonces, los serenos no tienen esta labor y los miembros de mesa tampoco. Entonces, realmente yo sí creo que se ha interpretado la vacunación como un premio a las personas que cumplen una función. Y no es un criterio de salud, sino es casi como si fuera un bono, un regalo. Y de hecho, muchas de las personas que se han vacunado tampoco estaban expuestas, que se han vacunado clandestinamente. También lo estaban haciendo como un botín, como algo que era muy valioso, como una especie de medalla o reconocimiento. Pero por cada miembro de mesa o sereno de 20, 22 años que es vacunado, que no cabe mayor riesgo, hay un adulto mayor que no se vacuna, que está en peligro de morir. Y esa es la responsabilidad que tiene actualmente la gestión del ministro Ugarte, que no ha corregido el plan que le dejó la ministra Macetti. Y ella tiene bastantes días en el cargo como para darse cuenta que el plan de vacunación que dejó la ministra Pilar Macetti no soluciona el problema de la epidemia y más bien va a generar que haya cientos de adultos mayores que mueran injustamente. Revisábamos algunas declaraciones, documentos que has difundido, publicado, y observábamos de que tú hacías una relativa priorización para que se inicie el proceso de vacunación de las personas adultas mayores a partir de los 80 años. ¿Hay algún criterio especial para esto? Bueno, lo que pasa es que el coronavirus es mucho más grave conforme se incrementa la edad de las personas.
Entonces la mortalidad entre los de 50 es mayor que los de 40, los de 60 mayor que los de 50, entre los de 90 la mortalidad es muy, muy alta, ¿no? En algunos países como Italia, Alemania o Francia, prácticamente la abrumadora mayoría, inclusive en Italia, el promedio de las víctimas es de 83 años. O sea, es una enfermedad que da mucho a las personas que tienen más de 80 años y frente a la preocupación que efectivamente hay más de 4 millones de adultos mayores, de todo ese componente sería importante priorizar los vulnerables entre los vulnerables, que son las personas que tienen más de 80 años, que son 650.000 personas. Tampoco estamos hablando que se necesiten 20 millones de dosis de vacunas, ¿no? O sea, 650.000 personas y además hay otro sector que también debería ser priorizado, que son los que pertenecen a pensión 65, porque aunque tengan 68, 73 años, son personas muy vulnerables además porque viven en extrema pobreza. Entonces, aún el mínimo tratamiento, aún conseguir un oxímetro, aún conseguir una dosis de paracetamol puede ser imposible para ellos. Y la ventaja es que esta población se encuentra identificada. O sea, el programa ya es un programa conocido, sabe dónde están esos adultos mayores, saben cuántos hay en Camaná, cuántos se encuentran en Ica, y es mucho más fácil ubicarlos y vacunar porque hay una relación del Estado con ellos, ¿no? Nos queda claro que hay una serie de elementos y de factores, digamos, que respaldan, que contribuirían, digamos, a hacer la presión social suficiente para que esta disposición sea reajustada, modificada y que considere, digamos, elementos de juicio objetivos y reales y concretos. Uno de ellos podría ser, estimado Wilfredo, el hecho de que cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática nos señala que el 25% de los hogares en nuestro país son jefaturados por personas de 60 o más años. Esto quiere decir que son personas que están expuestas permanentemente en el ámbito de informalidad laboral que se vive a una eventualidad de contagio. Esto significaría de que no todos los que trabajan y los que sostienen el hogar tienen 60, 80 o más años, sino que estarían en un grado menor. Frente a esta posibilidad, ¿qué nos podrías comentar? Yo creo que ese dato que se acaba de dar combate el mito que el adulto mayor puede estar indefinidamente enclaustrado. Porque muchos no pueden. Muchos no pueden, primero que es inmoral, que es dañino para su salud y que ninguna persona puede estar así excluida por motivos sanitarios por el resto de su vida. Y segundo, que muchas de estas personas son las que trabajan. Venden periódicos, tienen una empresa, tienen una bodega, pueden hacer distintas actividades. Entonces, ellos tienen que salir, se exponen, no tienen otra persona que les apoye y el gobierno no les apoya, entonces ellos necesitan la vacuna también. Entonces, yo creo que es muy importante señalar, o sea, en mi posición, ningún adulto mayor debe quedarse sin vacunación, sea el que es responsable de su hogar y sea el que tiene otras personas que lo atienden. Pero el dato que se ha dado ayuda a desmitificar esa idea cuando el gobierno llegó a absurdos como decir que esas personas no podían entrar a un mercado. Entonces, ¿quién quería que entren? Si ellos son los jefes del hogar, ¿no? Pues esas son las contradicciones que ha habido cuando hay ese discurso de cuida al adulto mayor como si fuera una persona absolutamente pasiva, como si estuvieran hablando de una planta, de un gato, ¿no? Tú cuídalo, ¿no? Y ellos también pueden cuidarse y tienen también el derecho de ser autónomos, protegerse, y por eso es que es tan importante que pueda cambiarse las actividades del plan de vacunación. El derecho y la responsabilidad ciudadana que no se pierde, la ciudadanía no se pierde con el paso de los años definitivamente, y uno podrá jubilarse de trabajo, que aquí el porcentaje es mínimo, pero jamás se podrá jubilar de la ciudadanía. Para terminar, Wilfredo, hay una cuestión que nos está quedando claro. Está demostrando lo que tú señalas, de que la demanda es razonable, que se tienen que seguir sumando, ¿no?, justificaciones, argumentos que respalden esta posición para que de una manera gradual y progresiva y de acuerdo a la existencia de vacunas que tiene nuestro país complicado, se incorpore también al segmento de población adulta mayor a, como tú muy bien has señalado, esta primera fase de vacunación. Tu último comentario, por favor, para cerrar esta conversación. Bueno, lo que yo quería decir es que la ciudadanía no se pierde, como tú acabas de señalar, que las personas siguen siendo ciudadanos tienen derechos y deberes, ¿no? Entonces, el adulto mayor no puede ser visto como alguien sin derechos, sin deberes, como alguien que no tiene su propia autonomía y su propia responsabilidad.
uno de los grandes errores en el tratamiento de la pandemia ha sido verlo como seres totalmente pasivos, que podían estar indefinidamente recluidos y que ni siquiera tenían la posibilidad, en este caso, de ser vacunados, y que tienen que ceder el paso, como algunas personas dicen, que espere hasta junio, que espere hasta julio, que ya se va a vacunar. Pero para muchas personas esto es de vida o muerte. Entonces, seamos más serios, ¿no? Y no lleguemos a extremos como tener lo que algunos dicen, lamentablemente, esto es como un genocidio de los adultos mayores. Pero este genocidio ya no sería provocado por el virus, sino que sería provocado por este plan de vacunación que no nos está contemplando. Sí, muchísimas gracias, Wilfredo. Esta primera conversación que hemos tenido definitivamente va a dar pie a futuras conversaciones e incluso intervenciones de representantes de sociedad civil, de las propias organizaciones de personas adultas mayores, como tú lo has mencionado, y autoridades de gobierno. Así de que, amigas, amigos de los nonos, vamos a estar atentos. El derecho que tenemos a proteger nuestra vida y nuestra salud a través de la vacuna, esperando de que los argumentos y fundamentos técnicos y científicos que prioricen los turnos de vacunación consideren lo que, por ejemplo, ha señalado en este momento el abogado Wilfredo Ardito. Con nosotros será hasta cualquier otra oportunidad. Muchas gracias, Wilfredo, y esperamos tenerte pronto por aquí.